cordial saludo. Con esta videoclase vamos a abordar los fármacos que actúan a nivel cardiovascular y a nivel renal. El sistema cardiovascular está compuesto por el corazón, por la sangre y por vasos sanguíneos, como las arterias, las venas y los capilares. Todo este conjunto de elementos va a permitir la circulación de la sangre a través del organismo. El sistema cardiovascular se puede ver afectado por enfermedades como la insuficiencia cardíaca, en la cual el corazón lo que hace es disminuir esa capacidad para bombear la sangre a través del cuerpo. Se tiene también la hipertensión arterial, en la cual la sangre comienza a pasar haciendo mucha fuerza en las paredes de las arterias y esto se traduce como un aumento de la presión arterial. Y se tienen las arritmias cardíacas, en las cuales se va a alterar, hablamos de una disminución o de un aumento del ritmo o de la frecuencia cardíaca normal. Las contracciones del músculo cardíaco van a permitir que la sangre pueda ser bombeada a lo largo del organismo. Estas contracciones se dan por una actividad eléctrica que se genera cuando el calcio ingresa a las células del corazón. La alteración de esta función contráctil del corazón va a generar enfermedades como la insuficiencia cardíaca o las arritmias. Y para corregir estos problemas de salud se utilizan fármacos antiarrítmicos o fármacos inotrópicos. Los fármacos inotrópicos positivos lo que harán es permitir que el corazón bombee con muchísima más fuerza para permitir que se pueda mover la sangre a través de los vasos sanguíneos. Aquí tenemos dos grupos, tenemos los glucósidos cardíacos que van a aumentar la contractibilidad y tenemos los inodilatadores que van a tener una función dual. Primero van a aumentar la fuerza con la cual el corazón se contrae y van a generar una dilatación en el resto del organismo a nivel de esos vasos sanguíneos. Tenemos el primer grupo dentro de los glucósidos cardíacos que se llaman también los digitálicos. Estos fármacos, cuando se encontraron, se descubrieron una planta que se llama la digitalis. De esta plantica pues se extrajeron diversas sustancias y en la actualidad pues conocemos la digoxina y la digitoxina. Estos fármacos lo que hacen es aumentar la contracción del miocardio, que es uno de los músculos del corazón. Y ese aumento de las contracciones se da por unos cambios en el potencial de membrana. Habíamos dicho al inicio que las contracciones se dan por una actividad eléctrica que se da por un intercambio de iones. Entonces estos medicamentos lo que hacen es cambiar ese potencial de membrana y generar un equilibrio entre los iones dentro de las células. A nivel veterinario se utilizan para controlar entonces la insuficiencia cardíaca, que recuerden que es una disminución de esa capacidad del corazón para bombear la sangre, y se utiliza también para la fibrilación auricular. Estos fármacos son fármacos de estrecho margen terapéutico, es decir, la concentración mínima tóxica es muy cercana a la concentración terapéutica. Entonces generalmente se habla de una intoxicación digitálica en lugar de reacciones adversas. Esta intoxicación digitálica se caracteriza por tener unos trastornos digestivos y unos trastornos cardíacos. Entonces el animal puede presentar vómitos, puede presentar diarrea o puede presentar arritmias cardíacas. El otro grupo que se tiene dentro de estos fármacos son los inodilatadores. Aquí encontramos la dobutamina, que va a actuar a nivel del sistema nervioso, lo que va a generar es un aumento de la contractibilidad cardíaca, pero puede tener como reacciones adversas la taquicardia, que es un aumento de esa frecuencia cardíaca, puede generar hipertensión o puede generar dolor en el tórax. Generalmente se utiliza para tratar la insuficiencia cardíaca de tipo grave. También encontramos en este grupo la milrinona o la amrinona, que hacen parte de los inhibidores de fosfodiesterasa. Estos fármacos lo que hacen es inhibir esta enzima, específicamente la fosfodiesterasa 3, y al inhibir esta enzimita lo que se genera es una vasodilatación en el organismo.
se utiliza entonces para tratar estos problemas de fallas en la contractibilidad. Se pueden administrar por vía oral o parenteral y pueden generar arritmias cardíacas. Tenemos otro grupo que son los antiarrítmicos. Estos fármacos buscan normalizar la actividad eléctrica de las células cardíacas y se clasifican en 4 grupos. En el grupo 1 están los fármacos bloqueantes de los canales de sodio que son dependientes del voltaje. En el grupo 2 se encuentran los fármacos bloqueantes de los receptores beta-adrenérgicos. En el grupo 3 están los fármacos que actúan prolongando la duración del potencial de acción a nivel de la energía, y en el grupo 4 están los fármacos bloqueantes de los canales de calcio dependientes del voltaje, específicamente los canales de calcio tipo L. Dentro de los antiarrítmicos, de los grupos anteriormente mencionados, pues encontramos los siguientes representantes. Tenemos la quinidina y la procainamida. Estos fármacos lo que hacen es bloquear los canales de sodio. Tenemos la lidocaína, va a bloquear también los canales de sodio. Tenemos el propranolol, es un beta bloqueador. Tenemos la miodarona, que va a bloquear los canales de potasio, y tenemos el verapamilo, que va a bloquear los canales de calcio. De esta manera, al bloquear los diferentes canales que existen en el tejido cardíaco, pues estos fármacos lo que van a hacer es equilibrar esas arritmias cardíacas. Tenemos entonces aquí dentro de los antiarrítmicos la miodarona y el sotalol. Ellos van a bloquear los canales de potasio y pueden generar hipotensión, depresión miocárdica, alteraciones gastrointestinales como náuseas y vómitos, e incluso pueden generar la muerte súbita del animal. Tenemos también la quinidina y la procainamida. Ellos van a bloquear indistintamente canales de sodio y de potasio. La quinidina puede generar anorexia o pérdida del apetito, vómitos, diarrea, hipotensión principalmente en los caninos. Pueden generar una inflamación a nivel de las mucosas nasales, urticaria, arritmias o muerte súbita en los equinos. Estos antiarrítmicos se van a utilizar para las arritmias ventriculares y supraventriculares en pequeños animales y en equinos. Tenemos otro grupo de fármacos que son los vasodilatadores. Estos fármacos lo que van a hacer es relajar el músculo liso vascular, es decir, el presente en las arterias, por una disminución en la concentración de calcio. Además, lo que van a generar es una producción de óxido nítrico que va a vasodilatar este tejido vascular. Estos vasodilatadores están indicados para tratar la hipertensión arterial y la insuficiencia cardíaca. Y hay 2 formas de clasificarlos. Según el sitio de acción, entonces habrá medicamentos vasodilatadores que actuarán a nivel de las arterias, a nivel de las venas, o lo harán en arterias y venas de una manera no selectiva. La segunda clasificación de estos fármacos es según el mecanismo de acción. Entonces tenemos fármacos de acción directa como la hidralazina, fármacos agonistas de los canales de potasio como minoxidilo, fármacos inhibidores del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Aquí entran los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas de receptores de angiotensina 2. Se tienen los bloqueantes de canales de calcio como el diltiazem, verapamilo, nifedipino, los nitrovasodilatadores como el nitroprusiato de sodio o la nitroglicerina, y los antagonistas selectivos de receptores alfa-adrenérgicos como la prazosina. La hidralazina actuará inhibiendo la liberación de calcio a nivel intracelular.
Este fármaco es capaz de generar una taquicardia, es decir, un aumento en la frecuencia cardíaca en los caninos, y de forma rara puede generar un aumento en la glicemia o en el azúcar en sangre, y también de forma rara puede generar una toxicidad a nivel hepático. El minoxidil y el diazóxido lo que van a permitir es que se abran los canales de potasio en las células del músculo vascular, específicamente a nivel de las arterias, y esto va a generar una vasodilatación en estas arterias. El minoxidil no es muy utilizado a nivel veterinario, se utiliza a nivel de los seres humanos y es capaz de generar hipertricosis, que es un aumento de los vellos del cuerpo. El desóxido puede generar un aumento en la glucosa en sangre. También se cuenta entonces dentro de los vasodilatadores con los inhibidores del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Aquí hay tres subgrupos. Tenemos los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 1 en angiotensina 2, o los IECAS. Tenemos los antagonistas del receptor de angiotensina 2, los ARA2, y se tienen los inhibidores de la renina. Este sistema, renina, angiotensina, aldosterona, comienza con el angiotensinógeno. Este angiotensinógeno se va a convertir en angiotensina 1 y luego en angiotensina 2. Esta angiotensina 2 va a permitir que se genere una vasoconstricción, eso va a aumentar la resistencia que genera el tejido vascular y eso va a permitir una elevación de la presión sanguínea. Por este lado, la angiotensina 2 pues lo que va a hacer es permitir la secreción de aldosterona, y esta aldosterona lo que va a generar es una retención de sodio y agua en el organismo, y esto también va a elevar la presión sanguínea. Este es el proceso fisiológico normal que se daría en un organismo. Sin embargo, cuando se trata de corregir problemas como la hipertensión, entonces se utilizarán medicamentos que van a impedir alguno de los pasos de este proceso fisiológico. Entonces tenemos el inhibidor de renina. La renina es esta enzimita que va a permitir el cambio de angiotensinógeno en angiotensina 1. Aquí tenemos el alisquireno como un fármaco que va a inhibir esta renina, impidiendo la conversión de angiotensinógeno en angiotensina 1, y de esta manera entonces se va a truncar todo el proceso que sigue. Entonces el resultado final no será una elevación de la presión arterial. Tenemos los medicamentos IECAS, o los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 1 en angiotensina 2. Estos fármacos lo que van a hacer es impedir que esta sustancia, angiotensina 1, se convierta en angiotensina 2. Entonces el proceso se va a truncar en este paso. Y de esa manera, entonces, no se van a dar estas reacciones bioquímicas, y el resultado final, que será la elevación de la presión sanguínea, tampoco se va a dar. Y dentro de estos inhibidores de este sistema, pues se tienen también los antagonistas del receptor de angiotensina 2. Estos fármacos lo que harán es pegarse a los receptores donde se pegaría esta angiotensina 2. Entonces, los fármacos ARA2 van a pegarse al receptor y a impedir que la angiotensina 2 se una con ese receptor en específico, y de esa manera entonces ya no se va a dar vasoconstricción, ya no se va a aumentar la presión que genera la sangre a nivel del tejido vascular, y tampoco se va a aumentar la presión sanguínea. Y por este lado, como no se pegó la angiotensina 2, entonces no se va a secretar aldosterona, y esta aldosterona no va a retener agua ni sodio y no se va a dar el aumento de la presión sanguínea.
Por este lado tenemos este fármaco que es un diurético, y este fármaco lo que va a hacer es impedir ese aumento de la retención de sodio y de agua en el organismo. Aquí tenemos algunos representantes de estos inhibidores del sistema renina-angiotensina: aldosterona. Dentro de los IECAs se encuentran el captopril, el enalapril y el lisinopril. Fármacos como el enalapril se utilizan a nivel veterinario para tratar la insuficiencia cardíaca, cardiopatías en general, para tratar la hipertensión arterial, específicamente cuando el animal tiene algún problema en los riñones. Y este fármaco será utilizado principalmente en caninos y en felinos. Como reacciones adversas se tiene la tos seca, el vómito, la diarrea y un aumento en el potasio sérico. Dentro de los arados se tiene el carbesartán, el losartán y el valsartán. Su uso a nivel veterinario es limitado, pero se utilizan cuando no se pueden utilizar los IECAs. Estos fármacos van a disminuir la presión arterial, pueden generar mareo y pueden generar astenia. El alisquireno se utiliza para tratar la hipertensión arterial y puede generar mareo, diarrea y también un aumento del potasio sérico. Otro grupo dentro de estos vasodilatadores son los bloqueadores de los canales de calcio o los calcioantagonistas. Los dos representantes principales de este grupo son el diltiazem y el verapamil. A nivel de los humanos son bastante utilizados. A nivel veterinario se utilizan para tratar las taquicardias, que es un aumento de esa frecuencia cardíaca, las miocardiopatías, principalmente en caninos y en felinos. Estos fármacos van a generar un bloqueo que no es selectivo de los canales de calcio, específicamente los tipo L. De esa manera entonces van a impedir que pase el calcio hacia el interior de la célula, por eso se llaman los bloqueadores de canales de calcio. Pueden generar mareo, pueden generar fatiga, edema, que es una retención de líquido, hipotensión o taquicardia. Estos fármacos sufren metabolismo de primer paso y esto hace que la biodisponibilidad sea mucho menor. Otro grupo dentro de los vasodilatadores son los nitrovasodilatadores. Aquí se tiene el nitroprusiato de sodio, que lo que hace es liberar óxido nítrico, y este óxido nítrico lo que hace es vasodilatar. La nitroglicerina también entra dentro de este grupo de los vasodilatadores, es un precursor del óxido nítrico y también lo que va a hacer es generar una vasodilatación. El nitroprusiato de sodio puede generar náuseas, arcadas, inquietud, mareos o desmayo. La nitroglicerina puede disminuir la presión arterial ligada a la posición, puede producir desmayo o puede producir palpitaciones. Estos fármacos tienen poco uso a nivel veterinario y generalmente se limitan su uso a las crisis hipertensivas. Este grupo son los bloqueantes alfa-adrenérgicos. Aquí se encuentran fármacos como la prazosina, que va a antagonizar de manera selectiva los receptores alfa-1. Como RAM puede generar una disminución de la presión arterial ligada a la postura, a la posición. Aquí también se encuentran fármacos como la metildopa o la clonidina. Estos fármacos lo que harán es activar los receptores adrenérgicos, específicamente los alfa-2. Pueden generar también una disminución de la presión arterial, puede ser severa, pueden generar una depresión cardíaca y pueden generar sedación. Tenemos un tercer grupo de fármacos que son los diuréticos. Estos fármacos van a estimular la excreción renal de agua y de electrolitos. Con estos fármacos se busca evitar la reabsorción de sodio y facilitar su salida a través de la orina. El sodio es
muy afín con el agua. Entonces, al facilitar la salida de este sodio por la orina, pues también se va a facilitar la salida de agua. Se van a permitir con los diuréticos la salida de otros iones. Estos fármacos se clasifican de dos maneras, según el grado de natriuresis o de salida de sodio que permitan por la orina y según el mecanismo de acción. De acuerdo con el grado de natriuresis, tenemos fármacos con eficacia alta que van a eliminar más del 15% del sodio. Aquí se encuentran los diuréticos de Lassa. Tenemos los diuréticos de eficacia mediana, donde la eliminación del sodio ronda entre un 5 y un 10%. Aquí se encuentran los diuréticos tiacídicos y de acuerdo con ese grado de natriuresis tendremos los diuréticos de eficacia baja, que van a ser fármacos que van a eliminar menos del 15% del sodio que se filtra. Aquí se encuentran los ahorradores de potasio, inhibidores de anhidrasa carbónica y los diuréticos osmóticos. Y de acuerdo con el mecanismo de acción se tienen los fármacos de acción directa, donde se encuentran los diuréticos osmóticos, y los fármacos de acción específica, donde estarán los inhibidores de anhidrasa carbónica, los diuréticos de asa, los tiacídicos y los ahorradores de potasio. Esta es la estructura general de una nefrona, que es la unidad funcional del riñón. Tenemos unas estructuras, aquí tenemos el glomérulo, tenemos por aquí el túbulo proximal, el túbulo recto proximal, el túbulo contorneado proximal, la porción descendente del asa de Henle, la porción ascendente del asa de Henle, tenemos el túbulo contorneado distal y por aquí se tiene el túbulo colector, que es donde se va a recoger la orina. Entonces, en estas diferentes partes de la nefrona actuarán los diversos grupos de diuréticos. Los diuréticos tiacídicos, como la hidroclorotiazida o la clorotiazida, se van a utilizar para controlar el edema, que es una retención de líquido. Se utilizan también para tratar la hipertensión arterial, la diabetes insípida o la intoxicación por bromo, por flúor o por yodo. Precisamente porque estos fármacos lo que hacen es inhibir el transporte de sodio y de cloro en el túbulo contorneado distal. Estos fármacos pueden generar una disminución del potasio en sangre, una disminución del cloro en sangre, una disminución del sodio en sangre, y en caninos y felinos pueden generar además vómito, diarrea, un aumento del azúcar en sangre, disminución de la presión arterial y en algunos casos se han reportado reacciones de hipersensibilidad. Los diuréticos del asa de Henle, como la furosemida, fármaco muy utilizado precisamente para tratar insuficiencia cardíaca, edemas resistentes, edemas de ubre en bovinos o urgencias hipertensivas. El mecanismo de acción de la furosemida consiste en inhibir el transporte de sodio, de potasio y de cloro en la porción ascendente del asa de Henle. Puede generar una deshidratación en el animal, disminución del potasio en sangre, disminución del calcio en sangre, disminución del cloro en sangre, un aumento del ácido úrico y una disminución del magnesio en sangre. Los fármacos diuréticos ahorradores de potasio, como la espironolactona, están indicados para tratar el hiperaldosteronismo, es decir, cuando se produce muchísima cantidad de aldosterona, que recuerden, les decía anteriormente, que es capaz de retener sodio y de retener agua. La espironolactona también se utiliza para tratar el edema en los caninos y en los felinos, precisamente porque lo que hace es antagonizar de manera competitiva la aldosterona en los túbulos colectores. A nivel de las reacciones adversas es capaz de generar náuseas o vómitos, principalmente reacciones de tipo gastrointestinal.
Los diuréticos inhibidores de la anhidrasa carbónica, como la acetazolamida, están indicados en el glaucoma canino. Están indicados en la parálisis periódica por un aumento de potasio en sangre en los caninos. Estos fármacos, específicamente la acetazolamida, va a inhibir la anhidrasa carbónica tipo 2 y la tipo 4 en el túbulo contorneado proximal. Este fármaco es capaz de generar una disminución en el apetito del animal, vómitos, cambios del comportamiento, desorientación y diarrea en caninos. Además, es capaz de generar una disminución del sodio y una disminución del potasio en sangre. Los diuréticos osmóticos, como el manitol, se utilizan para tratar el edema cerebral o la retención de líquido a nivel del cerebro en caninos y en felinos. Además, se utiliza en cuadros de insuficiencia renal. Este fármaco lo que hace es tener un efecto osmótico de manera física en la distribución del agua. Puede generar muchos trastornos hidroelectrolíticos, puede generar náuseas y puede generar vómito.